Bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy estamos en el tercer webinar del proyecto Banco Ciudadano Europeo. Yo, para las personas que no me conozcáis, soy Neus Casajoana, presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible, que es el partner en España de este proyecto, cuyo líder es Positive Money Bruselas. Para los que no conozcáis nuestra asociación, decir que es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito español, afincada en Barcelona, que está formada por profesionales de diferentes sectores y que nos une el interés de aportar propuestas e ideas que contribuyan a elaborar un modelo socioeconómico alternativo al actual, que haga posible y haga compatible el bienestar de las personas y la salud del planeta. Decir que este proyecto gira todo en torno al Banco Central Europeo, que surge de los movimientos sociales, que es independiente y que lo único que pretende es, por un lado, informar sobre las cuestiones de política monetaria y también dar voz a los ciudadanos en el Banco Central Europeo, aprovechando que está en proceso de revisión de su estrategia en política monetaria y que está abierto a conocer la opinión de los ciudadanos. Entonces, por este motivo, nosotros participamos en este proyecto que, como sabéis, está basado en una plataforma que ahora nuestra compañera Gemma, que trabaja en la plataforma y es coordinadora del proyecto en España, nos va a repasar en un momentito. Gemma, adelante. Hola, buenas tardes. Desde Londres, como Neus ha dicho, formo parte del equipo del European Citizens Bank y mi rol en concreto soy la responsable de la plataforma y también la coordinadora del proyecto aquí en España. Os explico muy por encima el concepto del proyecto. Como dice Neus, la idea es dar la máxima información posible a la ciudadanía y trasladar la voz de la ciudadanía al ECB, al European Central Bank. Y la idea que tenemos del proyecto es de como cuatro partes. La primera de aprendizaje, luego ofrecer la información para que la gente pueda, y la plataforma para que la gente pueda interactuar, intercambiar sus ideas y participar. La tercera fase, digamos, es concretar esas ideas en forma de propuestas que van a ser posiblemente presentadas al BCE. Y la cuarta, lo que decimos pasar a la acción, que es participar en la asamblea ciudadana, que es un taller deliberativo para que se concreten las propuestas que van a ser presentadas al Banco Central Europeo en septiembre. ¿Cómo trasladamos esto a la realidad? Pues a través de la plataforma que hemos puesto a vuestra disposición. Os comento un poco las diferentes partes de la plataforma. La primera parte explica un poco la forma que tenéis de participar, con todos los detalles, los manuales, cómo situaros, etcétera. También os habla de Rebo, nuestro partner aquí en España. Y a continuación ya recogemos las preocupaciones ciudadanas, los enfoques que podría tomar el BCE. Y ya empezamos más concretamente con propuestas que hemos recogido nosotros, además de propuestas que ya han empezado a salir de los ciudadanos que han participado en la plataforma. O sea que os animaría a que miréis las propuestas que existen, las podéis ver, las podéis comentar y también, sobre todo, podéis crear vuestras propias aquí. O sea que esto está abierto para toda la ciudadanía, no solamente para los expertos, sino para que todos podáis participar. Y por último, comentar la parte, digamos, la culminante de nuestro proceso, que es la asamblea. La asamblea es un taller como decía antes, de 6 horas, el viernes 18 de junio por la tarde y el sábado 19 por la mañana, durante el cual ofrecemos todo lo necesario para que se puedan contrastar ideas, razonar, discutir y
en definitiva, concretar las que se van a llevar al BCE en septiembre. Y para hacer esto solamente tenéis que registraros aquí. Es un cuestionario muy cortito para, más que nada, tener un poquito de idea de qué tipo de participantes tenemos, siempre con la idea de seleccionar un amplio aspecto de lo que es la sociedad, o sea, lo máximo representativo posible. Y esto, os animaría a que os apuntéis y os avisaríamos una semana antes para saber si habéis sido seleccionados. Y con esto le paso la palabra a Neus. Muy bien, Gemma. Pues entonces empezamos ya con el webinar. El título de este webinar es Democratización del Banco Central Europeo y de la Política Monetaria. Hemos invitado a los siguientes ponentes: Ernest Urtasun Domènech, que es diputado del Parlamento Europeo en la lista de Izquierda Plural, economista, político, diplomático y fue portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds. Jonás Fernández Álvarez, diputado del Parlamento Europeo dentro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, economista, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Jesús Manuel Utrilla, licenciado en Economía, dedicado al mundo educativo, presidente de Dinero Positivo y de Dinero Positivo, que es el representante de Positive Money justamente en España, pero también de otras asociaciones internacionales como Movement for Monetary Reform y Alliance for Just Money. Y Susana Martín Belmonte, economista, investigadora, escritora, especialista en reforma monetaria, en innovación monetaria y financiera, en monedas complementarias y alternativas. Es responsable, por ejemplo, de la moneda REC en Barcelona. Y finalmente os presento al moderador de este webinar, que es David Palomera, economista, investigador, consultor en economía y políticas públicas y está realizando en este momento su tesis doctoral en el Instituto de Govern y Políticas Públicas IGOP en Barcelona. Y nada más, doy paso a David, que es el que nos va a moderar el debate. Endavant, David. Muchas gracias, Neus. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Antes de empezar, enfatizar lo que comentaba Gemma, un poco esa participación en la asamblea del 18-19 de junio, que puede ser muy importante para hacer llegar al Banco Central Europeo ciertas demandas. Y nada, que está el enlace en el chat. Y nada, entonces, hemos pensado esta sesión en dos bloques. Girando en torno a la democratización del Banco Central Europeo. En un primer bloque trataremos la organización, su elección, sus miembros y la rendición de cuentas. Y aquí esperamos que Ernest y Jonás nos puedan iluminar un poco y explicar y contar sus propuestas desde sus grupos parlamentarios. Y luego un segundo bloque sí que trataremos la democratización más en el diseño de las políticas monetarias. Y aquí sí que Susana y Jesús también nos harán sus aportaciones. Igualmente, esperamos que si queréis intervenir en cualquier momento, en cualquier bloque, sin ningún problema, ¿no? Entonces, nada, pasemos a este primer bloque y para Ernest me gustaría preguntarle que nos explicara un poco el rendimiento de cuentas del Banco Central Europeo y a quién rinde cuentas y cómo lo hace, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación a tratar un tema tan importante como este, además en un momento, como lo habéis dicho, interesante, donde el Banco Central está en estos momentos en un ejercicio de revisión de su estrategia de política monetaria y encantado de estar aquí con vosotros y también con Jonás, con quien compartimos escaño en el Parlamento Europeo y nos vemos más a menudo. A ver, sobre el tema del control, el control ahora mismo es relativamente escaso. Empezaré diciendo esto en el sentido de que nosotros tenemos un diálogo estructurado con la Comisión, con el Banco Central Europeo sobre las orientaciones de la política monetaria, pero digamos es un diálogo en el cual nosotros trasladamos nuestras opiniones. Christine Lagarde nos escucha o los otros miembros del Consejo de Gobierno
y toman nota de lo que les decimos, pero es un diálogo cuya la capacidad de influencia que nosotros tenemos sobre ello es relativamente escasa, ¿no? Realmente las orientaciones de la política monetaria es algo que nosotros discutimos, pero sobre las cuales tenemos una capacidad de influencia relativamente limitada, ¿no? Y luego ahora, con Jonás esto lo hemos hablado también, estamos en pleno ejercicio del proceso de revisión de la orientación de la estrategia del Banco Central Europeo, y realmente no acabamos de estar del todo satisfechos con la manera en cómo los europarlamentarios hemos sido capaces de poder trabajar, ¿no? Yo en todo ello creo que lo que sería necesario es avanzar hacia un nuevo acuerdo interinstitucional entre el Banco Europeo y el Parlamento Europeo para reforzar ese papel, ¿no? Donde nosotros podamos de alguna manera fijar algunas orientaciones generales. Obviamente no vamos a conseguir que el Parlamento Europeo sea el que oriente la política monetaria, ni tan siquiera sé si eso es deseable en todos los aspectos, pero sí que podamos orientar determinadas cuestiones, ¿no? Porque creo que al final esto va a reacción. O sea, yo creo que el Parlamento Europeo hace mucho tiempo que está trasladando que quiere que la lucha contra el cambio climático sea un objetivo tenido en cuenta por parte del Banco Central Europeo, particularmente en sus programas de compra de acciones, pero el Banco Central Europeo, digamos, ha llegado muy tarde a eso, todavía no se ha puesto realmente a hacerlo, y por lo tanto a mí sí que me gustaría que algunas orientaciones generales el Parlamento Europeo tuviera más capacidad de incidirlas, ¿no? Y bueno, incluso algún antiguo consejero del Banco Central Europeo se ha pronunciado en este sentido, ¿no? El propio Benoît Cœuré dijo que el protagonismo del Parlamento Europeo debería ser más necesario también para dar más legitimidad a lo que se hace desde el Parlamento Europeo, ¿no? Esto por lo que se refiere a las orientaciones de la política monetaria. Luego está el tema de la elección de sus miembros, que aquí una vez más también tenemos un papel muy limitado. Nosotros discutimos los miembros que pueden ser miembros del Consejo de Gobierno, pero una vez más nosotros no tenemos capacidad de elegirlos, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que por ahí también debería ir una mejora de la elección de los miembros del Banco Central Europeo, en el sentido que nosotros damos una recomendación sobre un candidato que puede ser positiva o negativa, pero después esta puede ser o no tenida en cuenta, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un elemento donde nosotros podríamos mejorar. De hecho, hemos tenido en los últimos años, no solo con la elección del Banco Central Europeo, pero con otras instituciones, problemas importantes, por ejemplo, con la falta de equidad y de paridad de género en el organismo, ¿no? Que sigue siendo un problema bastante importante, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nosotros deberíamos tener también más capacidad de influencia, ¿no? Y después hay todo un segundo capítulo, porque esto tiene más que ver con el escrutinio público, la rendición de cuentas ante el Parlamento, pero luego hay todo un capítulo vinculado a la transparencia de la acción del Banco Central, que me parece también importante en relación a la rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que está toda la cuestión de la publicación de las actas de los consejos de gobierno. Ahora mismo se publican los acuerdos, ¿no? Pero las deliberaciones aún siguen siendo opacas. Yo creo que ahí también hay una posibilidad de mejora. Y después una de las batallas brutales que hemos tenido es sobre la transparencia de los programas de compra de activos del banco. Ahora es verdad que la lista completa de beneficiarios del CSPP ya está disponible, pero por ejemplo seguimos sin tener información sobre quiénes son los últimos beneficiarios de los teltros, ¿no? Y eso sí que de alguna manera al banco por el momento pues no ha querido abrirse a dar esa información, ¿no? Por lo tanto en la deliberación del Consejo de Gobierno como en la información, por ejemplo, con programas de compra de activos como teltros, yo creo que ahí hay mucho margen de mejora también, ¿no? Y luego yo creo que hay un último punto, quizá, y para no alargarme lo dejaré aquí, que también nos ha ocupado tiempo en los últimos años, que ha sido un poco la lucha contra los conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Gobierno, ¿no? Un caso muy conocido fue el de Mario Draghi, que formaba parte de este grupo conocido como el Grupo de los 30, que de alguna forma era un grupo de lobby empresarial en el cual él participaba, que siendo presidente del banco pues no era, digamos, algo muy estético, si me lo permitís. Él luego dejó ese grupo, pero nosotros estuvimos peleando mucho contra eso, y luego también con un exceso de poder de las Big Four en determinadas actividades del Banco Central Europeo, ¿no? O sea, de hecho, hace poco hemos conocido que será Deloitte el que lleva a cabo la formación de los altos cargos del banco, ¿no? Con un contrato de 12 millones de euros, ¿no? Yo creo que allí esos
conflictos de intereses que pueden darse en este tipo de situaciones. Yo creo que eso está aún por resolver por parte del banco. Igual que unos estándares de protección mayor para lo que puedan ser los informadores, ¿no? Que ahora tenemos una directiva para el mundo empresarial que protege a los informadores de posibles prácticas, de malas prácticas o corruptas. En el caso del Banco Central Europeo, pues no tenemos aún un marco también que los proteja, ¿no? Y eso también debería ser una de las cosas en las cuales avanzamos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ideas en las cuales, tanto en rendición de cuentas como en transparencia, si avanzáramos, pues mejoraríamos sustancialmente el control del banco. Gracias. Vale, genial, gracias Ernest. Yo creo que ha quedado muy claro una serie tanto de deliberación y transparencia, ¿no? Como dos bloques muy importantes aquí. Y aquí yo creo que antes, para la gente que nos está oyendo, estaría bien un poco entender por qué la deliberación y las decisiones se realizan como un órgano autónomo, ¿no? Yo creo que hay que explicar un poco los fundamentos de eso para entender por qué está diseñado así. Entonces hablemos un poco de la independencia del Banco Central Europeo. ¿Y por qué cuando uno estudia economía, ¿no? Se habla de la independencia del Banco Central Europeo separada de los procesos democráticos como algo beneficioso, ¿no? Pero aquí Ernest ha comentado que incluso las personas que gobiernan el Banco Central Europeo pueden estar influenciadas también, ¿no? Por grupos de presión y todo. Entonces, si, Jonás, pudiéramos hablar un poco de por qué el Banco Central Europeo ha de ser o no ha de ser independiente, y luego ya, si quieres, tratar un poco, como ha dicho Ernesto, un poco las propuestas y lo que estáis planteando desde vuestro grupo. Muy bien, pues muchas gracias, David. En primer lugar, agradecer la invitación y yo, vamos, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras y, vamos, si me lo permitís, también con Urtasun, que, como ya ha dicho, es colega y compartimos muchas de las batallas y de las aventuras a las que ha hecho referencia ya previamente. Quizá me gustaría hacer algún complemento sobre lo que ha dicho Ernest, compartiendo en general toda su exposición. Algún apunte adicional, no, vamos, que va en la misma dirección, pero que quizá complementa algunas cosas. Es cierto que el diálogo monetario, las comparecencias periódicas de los miembros del Executive Board, del presidente o de la presidenta o del vicepresidente, de manera periódica ante el Parlamento, son sesiones demasiado rígidas y donde nuestra labor de control puede ser razonablemente fácil eludida por quien comparece en nombre del BCE. Pero hay un informe, hay un instrumento adicional que seguro que se le ha pasado a Urtasun, porque en fin, que es el informe anual, ¿no? que es un informe que elabora el Parlamento todos los años, evaluando la actuación del Banco Central durante el año previo, que es un informe en fin, difícil de consensuar, porque en esta casa, para aprobar cosas, pues al final siempre es necesario llegar a acuerdos con otros colegas del Grupo Liberal y del Grupo Popular, además de los Verdes o del mío propio, y eso, claro, es decir, reduce lo que a algunos nos gustaría introducir en ese informe. Pero es verdad que funciona razonablemente bien en términos de control, de gobernanza, de supervisión, o sea, no tanto en la orientación de la política monetaria, sino la rendición de cuentas y de la transparencia de las medidas que toman. Y lo bueno de este informe no es solo que el Parlamento lo haga, sino que el BCE responde. Entonces, el BCE, después de recibir el informe del Parlamento, elabora un informe de respuesta que es público, donde toma nota de las solicitudes, de las preguntas o de las inquietudes del Parlamento y las responde. A veces la responde de una manera no muy clara, hay que reconocerlo, pero otras veces responde y cambia sus políticas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando decía Ernest que ahora conocemos quiénes son los beneficiarios de las compras de deuda del CSP, pues eso fue una petición formal del Parlamento Europeo que fue recogida por el BCE y que decidió seguir nuestra recomendación, ¿no? En el tema de la publicación de las actas también, aunque es verdad que no logramos, como decía Ernest, que se conozcan los minus de los debates. De tal manera que comparto con Ernest esa percepción de que nos queda margen para revisar o para mejorar esa rendición de cuentas, y de hecho el Parlamento ha solicitado ya una revisión del acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el BCE que rige esa relación de rendición de cuentas.
pero también es cierto que hay cosas que se hacen y que se hacen bien, aunque sería muy oportuno mejorarlas y esperemos que así sea. Sobre la independencia del BCE. Bueno, no sé si conviene hacer un repaso a la historia para responder a esto, ¿no? Pero la independencia de los bancos centrales, como bien sabéis los que os dedicáis a esto, surge fundamentalmente a partir de la década de los 70, cuando en la crisis del petróleo, pues bueno, los trade-off habituales entre desempleo e inflación dejaron de operar y dejaron de operar de una manera inversa a cómo han dejado de operar en el mundo actual, ¿no? En el sentido en el que en el mundo actual estamos viendo inflaciones bajísimas sin correlación con el nivel de desempleo y habiendo desaparecido esa curva de Phillips, pero esa curva de Phillips desapareció en el sentido inverso, ¿no? En los años 70, donde con independencia del nivel de desempleo los niveles de inflación eran altísimos. Y eso aconsejó que para garantizar una estabilidad de precios, los bancos centrales no respondieran a los ciclos electorales, ¿no? Yo creo que hay un matiz también sobre el nivel de democratización de los bancos centrales, porque quizá podríamos decir lo mismo de la democratización de los tribunales constitucionales o bueno, del resto de instituciones, ¿no? que operan en una democracia liberal, donde algunas de ellas son de representación directa, como es el Parlamento y el Gobierno, que es elegido por ese Parlamento, y otras instituciones que son independientes, pero en el marco de una definición legal establecidos por la soberanía popular del Parlamento, que define cuál es el marco de actuación de esas instituciones independientes, como son los bancos centrales, sujetos a un mandato democrático. Ahora bien, ese mandato democrático se opera de una manera técnica, podríamos decir, porque la experiencia de aquellos años previos es que pues la influencia de los ciclos electorales tenía una influencia muy negativa sobre los propios ciclos económicos y aconsejó delegar la implementación de unos objetivos definidos democráticamente, ¿no? ¿Hasta qué punto esto sigue siendo válido hoy en día? Bueno, yo sigo creyendo en la necesaria independencia de los bancos centrales, pero sí, y también creo en una redefinición de ese marco democrático de definición de objetivos de las que podemos hablar a continuación, ¿no? Es decir, no significa que el statu quo, no significa que creer en la independencia de los bancos centrales sea mantener el statu quo, porque en mi opinión lo que hay que hacer es reformar la manera en que se delimita el mandato, ¿no? El marco donde los bancos centrales operan bajo esa independencia, y hablaremos a continuación más tarde de ello si queréis. Pero es verdad que fundamentalmente a partir de la crisis financiera de hace ya una década y aún más en la actual, el tamaño de los balances y su influencia sobre múltiples aspectos de la economía y de la sociedad, y por ejemplo también a los niveles de desigualdad sobre los que tiene efectos las políticas monetarias, aconsejan, en mi opinión, como digo, una revisión muy profunda del marco, ¿no? Del marco establecido en virtud de criterios de democracia, ¿no? De democracia directa, en el sentido de que las personas representativas, los diputados, las personas electas definan de otra manera cuál es ese marco de autonomía, y creo que por ahí debería ir. Tampoco me quiero enrollar mucho más. No, genial. Yo creo que lo has explicado muy bien y bueno, supongo que la curva de Phillips, mucha gente que nos escucha no la sigue tanto, pero bueno, yo creo que se entiende un poco esa historia, ¿no? De cuando se apuesta por la independencia, cuando hay grandes problemas donde no quieres poner la política monetaria sujeta, digamos, a los ciclos políticos, porque se entiende que hay unas... Pero yo creo que veo el problema aquí, entonces, como lo que comentaba Ernest, es cuando el que controla o las personas que dirigen las instituciones, que son personas que pueden, digamos, que siguen teniendo, que sigue habiendo política, digamos, ¿no? O sea,
en la política monetaria, digamos, las decisiones siguen siendo siempre políticas y me ha gustado lo que planteas entonces de bueno, cómo definimos ese marco, ¿no? de gobernanza un poco, sin pensar en que sea el Parlamento Europeo quien está dentro del Banco Central Europeo, tal vez. Entonces aquí me gustaría, no sé si Susana o Jesús, si queréis aportar algo en todo lo que han dicho. Sí, si me permites, Susana, como ha señalado Jonás, el tema de la independencia, lo que hay es no que quitarla, el concepto de la palabra, sino redefinirla, efectivamente. Y digamos, nosotros en nuestras asociaciones lo que pensamos es que sí, el Banco Central Europeo tiene que tener obligatoriamente su marco de independencia para que evitar, es la maquinaria de generar dinero, luego ahí no puede entrar nadie gratuitamente a trincar esa máquina, evidentemente, en ese sentido tiene que ser independiente, pero no puede ser independiente, por ejemplo, de los objetivos de la Unión Europea. Eso no tiene sentido. Lo cierto es que se avanzó un poco cuando se añadió en el mandato, que al principio solo se refería a la estabilidad de precios, luego se añadió, sin perjuicio de la estabilidad de precios, bueno, el Banco Central Europeo también apoyará las políticas de la Unión, etcétera, etcétera, pero sigue con la primacía de la estabilidad de precios. Yo creo que la independencia no se debe entender por ahí, por ser independiente de los objetivos de la Unión Europea. Susana, ¿tú quieres añadir algo aquí? No, la verdad es que respecto a la independencia del Banco Central, no, o sea, yo lo único decir que sí, que efectivamente puede haber habido en la historia abusos por parte de los gobiernos. Recordar que Estados Unidos bueno, fue capaz de continuar la guerra de Vietnam gracias a darle a la máquina de hacer dinero, cosa que rompió el sistema de pagos internacional que había hasta entonces, que era el de Bretton Woods, ¿no? Entonces, se rompió la paridad del dólar con el oro, que era, digamos, la base de ese sistema. Y que, bueno, que abusos por parte de los gobiernos de la capacidad de crear dinero siempre los ha habido. Pero bueno, no, yo creo que efectivamente tiene que haber otro tipo de control a esa independencia del Banco Central, que tiene que ir más por una participación ciudadana más directa. Es decir, por implementar mandatos mucho más transversales que los que llegan desde los partidos políticos o desde los gobiernos. Aunque tengamos a 2 eurodiputados aquí con sus partidos políticos, por supuesto, pero creo que viene más por... O sea, yo abogaría más por esta propuesta. Sí, yo antes de dejar a Ernest y Jonás entrar, me gustaría enfocarlo entonces aquí. Yo creo que el debate que apareció en la segunda sesión eran los tratados, ¿no? Entonces, uno de los límites que se presentaba cuando se hablaba de, bueno, Jesús hablaba también de los objetivos de las políticas, ¿no? Inflación, desempleo, qué preferencias hay, objetivos climáticos, Ernest también lo ha mencionado. Los tratados, ¿qué papel juegan, ¿no? en la dirección del Banco Central Europeo? ¿Y qué límites pueden poner a cambiar los marcos de gobernanza en cuanto a lo que podamos querer? No sé si si podéis aportar alguna cosa aquí, porque yo creo que es un tema que salía y, claro, aparece como un impedimento a cambiar las políticas. Y también podemos hablar de lo que se puede hacer sin cambiar los tratados también, porque tal vez no importan los tratados si consideráis que hay mucho margen de maniobra sin hablar de ellos, ¿no? Jonás, empieza tú ahora si quieres. Luego. Sí, como quieras. Vamos, yo creo que en general vamos a estar casi en todo acuerdo, Ernest y yo, aunque pues, nos vayamos matizando no mutuamente, que además es necesario porque muchas veces cuando hablas se te pasan cosas que está bien que se complementen. En mi opinión, y yo no sé si esto es una pregunta más adelante o en esta pregunta, hablando de esa redefinición del marco democrático que define la independencia, y hablando a título individual, porque me habéis pasado alguna pregunta de tu grupo político qué opina, mi intervención aquí es a título individual, con la representación que pueda tener, pero en fin, mi grupo todavía en algunas de esas cosas no tiene una posición, ¿no? Y por lo tanto no puedo hablar en su nombre. Pero sí me
me interroga, podríamos decir, y de hecho lo estamos viendo ahora en la revisión del marco estratégico, ¿por qué el BCE se arroga las competencias de interpretar el mandato del tratado, ¿no? Es decir, el mandato del tratado fija, ¿no?, que el objetivo primario de la política monetaria es la estabilidad de precios. Después tiene objetivos secundarios, entre otros colaborar, cooperar en la consecución de los objetivos generales de la Unión, y ahí entra el combate al cambio climático o el maximizar la tasa de crecimiento o este trade-off sobre desempleo e inflación, pero claramente primando la inflación. Yo creo que el debate de los mandatos duales, como digo, en la medida en que en estos momentos estamos, y parece ser que durante un tiempo, en una situación de inflaciones muy bajas, no correlacionadas con el nivel de desempleo, o sea, no es una cosa que me preocupe en demasía, es decir, tener un mandato doble o no. Lo que sí me preocupa y mucho es que, como decía al inicio, el BCE sea quien interprete por su propia cuenta qué significa la estabilidad de precios. Porque es el BCE en un proceso tecnocrático. Es verdad que en esos momentos no ha abierto el proceso a la participación de la sociedad civil y tal, que me parece muy bien, pero que también esa apertura a la sociedad civil, por otra parte, como decía Ernest antes, está haciendo que los representantes de la soberanía popular estemos teniendo bastante poco que decir ahí, y a mí esto me preocupa más. Es decir, no se puede usar una cosa para ocultar o minimizar la otra. Pero como digo, ¿por qué el BCE es quien define que esa estabilidad de precios supone situar la inflación cerca del 2% o por debajo, o en el 2%? Es decir, ese aterrizaje del mandato de los tratados, en mi opinión, yo creo que sería necesario debatir si tiene que ser el propio BCE el que lo cuantifique. Y en mi opinión tiene más sentido que esos objetivos de inflación a medio plazo los defina el Parlamento Europeo. Es decir, en mi opinión, el Parlamento Europeo cada cierto tiempo, pues quizá cada 5 años, debería establecer como fruto del resultado, la agregación de las preferencias individuales a través del voto, una cuantificación de la definición del Tratado de Estabilidad de Precios. Porque que el BCE lo haga solo, y a mí esto es una cosa que creo que deberíamos revisar, y que quizás no está tan presente en el debate como otras cuestiones que están más en el debate público o en los entornos de cómo mejorar la rendición de cuentas o el funcionamiento democrático del BCE. Por otra parte, dentro de los tratados, pues hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, la elección de los miembros del Executive Board, en fin, recae en manos del Consejo. El Parlamento tiene que emitir una opinión que en algunos casos ha sido desfavorable, al menos en uno, que yo recuerde, pero el voto desfavorable del Parlamento no invalida que el Consejo lo acabe nombrando, ¿no? ¿Esto es no democrático? Hombre, yo creo que no es democrático en la medida en que el Consejo también representa a los estados, los gobiernos que a su vez emergen de las elecciones nacionales. Pero sí sería más democrático si el Parlamento Europeo tuviese la capacidad final de aprobar o rechazar a los candidatos, como ocurre por otra parte, como ocurre por ejemplo en el SSM, ¿no? En el caso del SSM, que tiene un nacimiento posterior y surge pues no hace tantos años, sí que se ha dotado al Parlamento de la capacidad de aprobar o rechazar a los candidatos. Sin embargo, en el caso del Executive Board, no. Y esto es una de las cuestiones que está en debate y que debería cambiarse, aunque para eso exige revisar los tratados. Algunos apuntes, no sé si... No, yo bastante en la línea de lo que dice Jonas. Yo creo que una cosa es pretender, ¿no? Porque se hace mucha demagogia para desprestigiar nuestros argumentos de mayor control democrático, ¿no? Una cosa es
que pretendamos que sea el Parlamento el que defina el volumen de compra de activos en un determinado momento o la fluctuación de los tipos de interés. Obviamente eso el Parlamento no lo puede hacer, porque además no tenemos capacidad, porque eso además es una política muy del día y de reacción inmediata. Otra es que no podamos definir las orientaciones más a medio y largo plazo, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo que os ponía antes de la lucha contra el cambio climático. Es decir, hace tiempo que el Parlamento quiere que la lucha contra el cambio climático sea un objetivo central del banco. Bueno, de hecho, el banco, y esto hay juristas que lo explican muy bien, como institución comunitaria está obligada por el Tratado de París. Algún día alguien le va a buscar las cosquillas al banco por no hacer su papel. Porque como firmataria del Tratado de París, que es la Unión Europea, el banco es una institución que está mandatada por eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Lagarde ha empezado ahora, digo empezar porque todos son anuncios y tenemos poca concreción, a tomarse en serio el tema del cambio climático, pero fundamentalmente lo hace a través de como decía Jonás, su propia interpretación de lo que es la estabilidad de precios. Y como el cambio climático a largo plazo puede tener una incidencia sobre la estabilidad de precios, por ahí busca un resquicio para decir que a partir de ahora lo van a tener en cuenta, ¿no? Pero no es una buena manera de funcionar esta, ¿no? La manera de funcionar sería que nosotros pudiéramos definir una orientación general como Parlamento Europeo y decir, sí, Banco Central, a partir de ahora, la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad general de la política monetaria, ¿no? Yo creo que aquí es donde está el equilibrio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que insistir un poco para avanzar en esta línea, ¿no? Y también porque nos ocurren cosas, es decir, como decía Jonás, el mandato, el banco lo interpreta de forma totalmente discrecional y tecnocrática, ¿no? En todo el mandato anterior, en la última etapa de Draghi, había un principio, también volviendo al tema de la lucha contra el cambio climático, que ellos definían como sacrosanto, que era el tema del principio de la neutralidad de mercado, ¿no? Ellos no podían discriminar las compras de activos porque ellos eran neutrales en el mercado. Ahora resulta que ya no, ¿eh? Lagarde dice que no, que esto, efectivamente, que la neutralidad de mercado es un principio que no tienen por qué respetar y que pueden empezar a discriminar en la compra de activos, ¿no? Pero estos cambios, a ver, de alguna forma, es verdad que diría que responden a la presión de la sociedad civil y del Parlamento Europeo, ¿no? Pero son totalmente discrecionales, no es porque nadie le haya mandatado al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces me parece una mala manera de funcionar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí a medio plazo hay que irlo cambiando y probablemente, a ver, es difícil pensar que eso lo podremos hacer sin cambiar el mandato del banco, ¿no? Que es un tema muy difícil, pero es verdad que en el mandato del banco, en el texto, tú tienes, estabilidad de precios, punto. Y luego se tendrán en cuenta también los objetivos generales, que el banco deberá apoyar los objetivos generales, pero la primera frase es clara y meridiana, ¿eh? Con lo cual, es verdad que para ir a un modelo así más democrático, más mixto, entre orientaciones más generales a largo plazo que pueda dar el Parlamento, manteniendo la independencia del banco para el día a día, el mandato habrá que tocarlo en algún momento. O sea, a mí me parece que la estabilidad de precios, nadie puede ir en contra de la estabilidad de precios en cualquier sistema, ¿no? Pero el tema, lo que me decía Jonás, ¿no? ¿En qué tipo de inflación, ¿no? O sea, la decisión, Ernest, ¿está en el tratado también, el 2%, o ese...? No, eso no está, perdona, lo digo, no está en el tratado. El 2 no, está la estabilidad de precios, pero bueno, pues tenemos otros modelos. Como sabéis, la FED tiene un doble objetivo en el mandato de forma directa, ¿no? Sí, pero lo decía porque tal vez se puede jugar bueno, que sí, aunque esté la frase, uno puede ser, si hay juego, a veces hay cosas más cerradas o no, ¿no? Vale, entonces, bueno, para este bloque yo creo que ya estamos bastante ocupando el tiempo. Teníamos una pregunta un poco en cómo veis... algo muy cortito, si podéis decir cómo veis esta estrategia que se abre, ¿no? Este mandato del BCE, si se abre alguna puerta, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que una iniciativa como la que estamos haciendo va a tener algún tipo de incidencia? ¿Sois positivos? ¿Sois más? ¿Cómo lo veis esto un poco? Pero muy brevemente, así. Bueno, nosotros estamos con la lupa, hay muchos temas, pero no alargarme mucho, estamos con la lupa puesta sobre el tema climático. Porque hay grandes anuncios, pero a ver en qué se concreta esto, ¿no? Porque claro, una cosa es que tú tengas, por ejemplo, que en la valoración que tú hagas de los activos del banco tengas en cuenta los efectos que el cambio climático va a tener, por lo tanto es un simple ejercicio de internalizar los efectos del cambio climático en tu política, que eso sería una respuesta muy modesta, ¿no? O tú puedes empezar a discriminar los activos que compras y a deshacerte de tu cartera de activos del carbón, que son la gran mayoría de los que tiene el banco en su cartera, ¿no? Y
bueno, no sabemos hacia dónde va a ir esto, ¿no? Y ahí sabemos que hay una discusión bastante gorda. La Lagarde es muy contundente en el mensaje político que lanza cuando viene al Parlamento Europeo sobre el tema, pero en qué se va a concretar, quizá Jonas tiene más información que yo, pero me da que de momento es una gran incógnita. David, tenemos aquí una pregunta de Manuel para los parlamentarios. ¿Cuál es la postura del BCE sobre el euro digital y las criptos? Esta pregunta quizá mejor para el segundo bloque, ¿eh? ¿Que sí? Sí, porque ahora entraremos en ese tema y luego bien. ellos podrán responder a lo que digan Jesús y Susana. Sí, muy bien. Sí, Jonás, si quieres decir algo de esto. Sí, vamos, yo no quitaré yo la bandera de lo verde a los verdes, no creo que sea mi trabajo, pero simplemente acompañar que mi grupo también, ¿no?, coopera con la preocupación primordial de los verdes y digamos, no quiero competir con ellos en ver quién es más verde, ¿no? Lo que sí quiero comentar al hilo de la pregunta y también haciéndome eco de lo que decía Ernest, que el proceso este de revisión del mandato, de revisión de la cuantificación de qué significa estabilidad de precios, que esperemos que se produzca en esta revisión estratégica junto a otras cosas, tiene algunos, en fin, algunos riesgos y algunas oportunidades, ¿no? En los últimos años, Draghi decía que él interpretaba ese 2% por debajo como un mandato simétrico, lo cual da ejemplo de cómo incluso el BCE, que cuantifica su propio mandato, lo puede interpretar como lo considera oportuno, porque aunque nos viniera bien que él considerara esa cuantificación de manera simétrica, vamos, yo por mucho que lo leo, lo veo claramente asimétrico, ¿no? Entonces, el BCE decide por su cuenta cuál es el objetivo cuantitativo del mandato de los tratados y además decide interpretarlo como considera oportuno, ¿no? Que, como digo, nos vino bien esa interpretación, pero que no, en mi opinión, no emergía claramente de ese cercano al 2% por debajo, ¿no? Claramente no es simétrico. Entonces, oportunidades, yo creo que hay que ir a un objetivo simétrico, que probablemente el cambio de la Reserva Federal en términos de la inflación a medio plazo, la inflación promedio, también debería incorporarse a esta revisión del BCE, entre otras cosas porque vamos a salir de esta crisis con unos niveles de deuda muy elevados. Y es conveniente, en mi opinión, que en el medio plazo podamos ver a inflaciones algo más elevadas del 2%, porque medidas en términos promedios seguiríamos estando en el 2 o por debajo, habida cuenta de la inflación de estos últimos meses o de los últimos años, donde el BCE no ha cumplido su mandato, ¿no? Porque cerca del 2% no es el 0,9, ni el 1, ni el 1,2, ni el 1,3, donde nos hemos movido en los últimos años. Y por otra parte, yo creo que es importante también elevar algo la inflación, porque antes de esta crisis estábamos en el debate sobre el estancamiento secular, ¿no?, y la caída de los tipos de interés reales a medio plazo, que exigía otro tipo de política fiscal, por la que al final Europa ha acabado entrando, pero a raíz de la crisis, no a raíz de los problemas ya de insuficiencia de inversión que veíamos antes. Y por lo tanto yo creo que irnos a algo más del 2% durante un tiempo nos puede ayudar también a elevar esos tipos de interés naturales y por otra parte dar más margen, ¿no?, que es, ¿no?, habida cuenta del lower bond, vamos, de esa imposibilidad de bajar los tipos de interés del 0% durante mucho tiempo y por lo tanto limitar la capacidad de la política monetaria para responder a recesiones. Yo creo que las oportunidades deberían ir por ahí, veremos a ver cómo acaba el asunto. Los riesgos, en mi opinión, se concentran, puede haber otros, pero hay uno que me preocupa especialmente, que es el debate sobre la introducción del precio de los activos o especialmente de los activos inmobiliarios en la definición de la inflación. Yo creo que hay argumentos políticos razonables para elevar
el peso de los precios de los alquileres y de las viviendas en las series de inflación, porque ciertamente yo creo que representan un porcentaje del consumo, ¿no? del gasto al final de las familias superior al que está en estos momentos en los índices armonizados. Pero claro, este argumento está siendo usado por aquellos que quieren seguir manteniendo las inflaciones no ya estables, sino súper bajas, ¿no? Porque una manera de que parezca que la inflación ha subido algo sin, en fin, afectar realmente a la capacidad de amortización de la deuda o de mejorar el margen de actuación de la política monetaria en recesiones, es simplemente ampliar el peso en la cesta de la elaboración del índice de los bienes inmobiliarios, que por otra parte sí es verdad que comparten naturalezas de activos y de consumo, y por lo tanto habría que ver exactamente qué es lo que metes ahí y lo que no, porque no, o sea, ni es consumo, vamos, son las dos cosas, ¿no? Pero claro, si ese debate acaba significando que la inflación, que la curva, ¿no?, de precios te sube 2 o 3 décimas simplemente por cambiar la composición de la cesta y con eso te conformas, pues es un riesgo, ¿no?, de este debate. Vale. Por lo tanto, aquí que lo dejo. Sí, porque como estás hablando ya de las políticas monetarias y qué implicaciones tienen también, yo creo que podemos hablar de las implicaciones y también aumentar un poco el marco, no ir a un poco a lo muy técnico, intentemos, y hablar un poco de qué implicaciones tienen las políticas monetarias para, digamos, para las cuestiones democráticas y de distribución. Entonces aquí me gustaría que Susana empezara y nos contara un poco si las políticas monetarias son neutrales o depende de lo que haga, son más democráticas o son más igualitarias. Perdona un momento, aquí hay una pregunta que viene al hilo de eso, que es también de Manuel. ¿Cuál es la postura o qué consecuencias tendrán estos posibles cambios o las políticas actuales en las pensiones, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver un poco, me imagino, con lo que hablará Susana. O sea que sí, Susana, si incorporas esta respuesta. Susana. No es fácil, pero bueno. Bueno, efectivamente yo creo que a nivel distributivo hemos visto en el webinar pasado que evidentemente la flexibilización cuantitativa, o sea, la inyección monetaria con la compra de activos por parte de los bancos centrales que ha ocurrido sobre todo desde digamos, las postrimerías de la crisis financiera de 2008, pues tiene efectos distributivos, o sea, benefició claramente a los poseedores de activos en contra de los que no poseían activos, es decir, a los que tenían algo en contra de los que no tienen nada, ¿no? Y lo que pasa es que efectivamente desde mi punto de vista, toda creación monetaria tiene aspectos distributivos. Con la creación monetaria, con dónde diriges la financiación, alteras las relaciones de precios, la estructura relativa de los precios. Entonces, eso se puede ver muy fácilmente para que nos hagamos una idea muy rápida en cuántos sueldos anuales necesitas para, por ejemplo, comprarte una casa. Esa relación de lo que cuesta el trabajo, que son los sueldos, en relación con lo que cuesta una vivienda, pues es una manifestación de esas estructuras relativas de precios que se ven totalmente alteradas con la forma de inyectar dinero en la economía. O sea, con la inyección de dinero en la economía tú puedes financiar, por ejemplo, la creación de la producción de un bien de consumo y normalmente eso hará que el bien de consumo baje de precio porque a más oferta pues a la misma demanda pues normalmente hará que eso normalmente hace que los precios bajen. Sin embargo, si esa inyección monetaria va a financiar otro tipo de bienes como son pues la vivienda, que es un bien de primera necesidad, pero también se ha convertido en un activo especulativo. Lo que ocurre es todo lo contrario, porque los bienes especulativos, a diferencia de los bienes más normales de consumo, aumenta la demanda cuanto más aumentan los precios. No porque los demandantes quieran pagar precios caros, sino porque lo que buscan es el diferencial de precios.
Entonces, si el precio ha subido un 5% el año pasado, a mí me interesa comprar ese bien porque espero que suba otro 5% el año que viene y eso hace que yo gane dinero porque luego lo vendo y ingreso un beneficio. Entonces, esas relaciones relativas de los precios son muy importantes y son las que determinan qué puedes comprar con tu pensión, qué puedes comprar con tu sueldo y eso es algo que tiene, en mi opinión, es un aspecto clarísimo de lo que son los efectos distributivos que tienen las políticas monetarias. Por otro lado, no hay que olvidarse de que lo que hacen los bancos es lo contrario de lo que la gente cree que hacen. Es decir, lo que hacen los bancos es crear el dinero dando préstamos y una vez que han creado el dinero, pues ese dinero, obviamente los bancos necesitan que la gente además ingrese esos depósitos, o sea, que mantenga esos depósitos. Cuando tú das un crédito, el dinero se va inmediatamente de esa cuenta donde inicialmente se crea, porque la persona que pide un crédito quiere pagar algo, obviamente algo que se está comprando. Pero entonces el banco tiene que atraer nuevos depósitos. A nivel macro, en la economía, cuando esto no ocurre es porque masivamente bancos de un país están dando créditos, la gente lo que hace es comprar bienes de otros países. Entonces esos depósitos no vuelven al banco. Y ese es el problema, que te encuentras con un desequilibrio después que te puede pasar en la zona euro, por ejemplo, porque no tenemos barreras entre los países. Y entonces esos desequilibrios son muy difíciles de resolver. Luego volveré a esto, ¿vale? Entonces esto que hacen los bancos es al contrario, como decía, de lo que la gente cree. La gente en general todavía tenemos la idea de que tú vas al banco, depositas el dinero, gracias a eso el banco después se lo presta a otro. Pero no es así. Y aquí el orden de los factores afecta mucho porque es al revés. O sea, es el banco primero que presta, así se crea el dinero. Y luego el banco efectivamente tiene que recibir depósitos para equilibrarse. Entonces, esto hace que el pago de intereses sea muy relevante. Porque si vemos, y yo no sé si puedo compartir, ¿me podéis dejar compartir pantalla un momento? Es que hay un gráfico muy claro sobre la población dividida en bloques, de 10 bloques, por ejemplo, y los ingresos y los pagos que cada uno de estos bloques de población ordenada por nivel de renta, perdón, que no me he explicado muy bien. Es que no sé si se te puede hacer host para que puedas compartir pantalla rápidamente o no. Ya puedes compartir pantalla, Susana. Okay. Pero brevemente, así que para que puedas ilustrar tu argumento fácilmente. Sí, solamente quería hacer una breve mención. Un segundito. Vale. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, ahora estoy compartiendo, Vale. sí. Bueno, esto es un gráfico que hizo Margaret Kennedy en 1998 en un libro que se llama Dinero sin inflación y sin intereses, que era lo que ella proponía. Aquí vemos lo que es estos 10 grupos de población ordenados por nivel de renta, o sea, el 1 son los más pobres y el 10 son los más ricos, los pagos y los ingresos que hacen de intereses. O sea, en concreto, cuánto interés pagas tú y cuánto recibes. Porque en teoría, pues eso es lo que el banco hace con esta política de dar créditos y de crear el dinero dando créditos. O sea, estamos diciendo aquí que ¿tú crees que cuando el Banco Central Europeo está comprando la deuda a los bancos, la deuda pública, esto aquí estaría influenciando, digamos, estaríamos hablando de diferentes clases? No, vale. Estoy hablando del mecanismo de creación monetaria por parte de los bancos, que es, digamos, lo que el Banco Central Europeo arbitra. Estoy haciendo un poco un mini argumento para algo que quiero explicar después a nivel de distributivo. Entonces, lo que yo quería simplemente poner de manifiesto es que
el 80% de la población paga más intereses de los que recibe y, sin embargo, el último 10% de la población, el 10% más rico, recibe mucho más intereses de los que paga. Esto es otro de las evidencias que además se pueden ver. Este es un gráfico más reciente, de 2011, elaborado por Gilles Torrens, en el cual se puede ver exactamente la misma realidad. O sea, la gente más pobre paga mucho más de lo que recibe de intereses y el 10% último recibe muchos más intereses de los que paga. Es decir, que estamos ante una forma de creación monetaria que está teniendo efectos distributivos muy importantes y que está alterando, aunque pasa es que lleva tanto tiempo haciéndolo que casi lo hemos dado por normal, pero que está afectando enormemente a nivel distributivo. Y ya acabo, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Ahora ya veo por dónde va tu argumento. Vale. Y entonces, ahora ya veo dónde te estás dirigiendo. Y por último, déjame simplemente formular la propuesta. O sea, para mí la propuesta claramente es que junto con todos estos objetivos de inflación, etcétera, que el Parlamento Europeo debería poder manifestar al Banco Central Europeo, desde mi punto de vista, tendría que el Banco Central Europeo y los bancos centrales en general tendrían que hacer un estudio de los efectos distributivos esperados de cada una de sus decisiones en materia de política monetaria. Una vez realizada esa política monetaria, debería haber una evaluación independiente, una auditoría de los efectos distributivos de cada una de esas políticas monetarias, por parte de alguien externo, obviamente, porque ellos harán las cosas lo mejor que puedan, pero a la hora de evaluarse a sí mismos, pues pueden ser mucho más indulgentes que alguien externo que elabore una auditoría, ¿no? Y por último, deberían responder a los objetivos de la Unión Europea que marquen en este aspecto, ¿no? En temas distributivos. O sea, eso es un indicador que deberíamos empezar a manejar. Dejamos entrar a Jesús, que si no se nos come el tiempo. Perdón. Sí, no, yo creo que has hecho el argumento, lo has establecido muy bien. Y totalmente de acuerdo contigo, Susana. Sí, o sea, una de las razones por las que fundamos nuestras asociaciones, Positive Money, Dinero Positivo, Monetative en Alemania, etcétera, era para decirle a la gente que el sistema monetario en el que está y cómo se diseña y cómo funciona tiene unas enormes repercusiones sobre su vida cotidiana. Y las ha explicado Susana, por esa no neutralidad en la manera en la que se crea y la que se introduce el dinero en la economía. No es neutral, no puede ser neutral, ¿vale? Simplemente, por reforzar lo que dice, una especie de palabras cliché para que la gente lo recuerde. Estamos en un sistema de dinero-deuda. El dinero se produce en forma de crédito, que endeuda a las familias, a las personas. De ahí se saca una conclusión. A quien más tiene, más se le da. Y a quien menos tiene, pues eso incluso lo puede perder. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es lo que suele servir de colateral, y además suele ser la vivienda habitual en el caso de las personas de clase media y baja, es lo que sirve de colateral para reforzar para respaldar avalar ese crédito que pides. Al que tiene 9 casas, 10 casas, 1 millón de euros, 50 millones de euros, encima se le da crédito, mucho más crédito que al que tiene muy poco, que se le va a dar muy poco crédito y además va a poner su casa como aval, con lo cual va a estar en el filo de irse a la calle enseguida. Lo que hace este sistema de dinero-deuda es que sobre una desigualdad así, al de arriba le llevo más arriba y al de abajo le llevo un poquito más abajo, y en una situación además límite continua. ¿Vale? Luego además se añaden los sistemas actuales de trading, que encima también premian al que tiene muchísimo dinero, porque si tú tienes muchísimo dinero puedes aguantar pérdidas mucho tiempo y luego puedes tener un efecto rebote que te lleve a unas ganancias espectaculares y encima te forras. Por eso hay gente millonaria que en las situaciones de crisis o lo que sea termina multimillonaria. Si no tienes dinero no te beneficias de eso. Si tienes mucho, del inflado que hay ahora de los mercados financieros, también te beneficias. Ese es el primer efecto que tiene. A quien más tiene, más le da. Y al que tiene poco, incluso se lo puede quitar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, y lo ha dicho Susana,
el efecto primacía. Hay un efecto primacía que descubrió Richard Cantillon en el siglo XVIII y por eso se le llama el efecto Cantillon, que es simplemente la cercanía a la fuente de salida de dinero te da una primacía sobre ese dinero sobre el resto de sectores, que afecta a los salarios relativos, los precios relativos, la masa monetaria que se mueve, etcétera. Porque un ingeniero, recordad los años anteriores a la Gran Recesión, un ingeniero que trabajaba en una empresa haciendo cosas magníficas, reales y tal, cobraba 1.000 euros. Y si se pasaba a un banco de inversión con toda su ingeniería matemática y cobraba 100.000 euros. ¿Dónde está el dinero? En los mercados financieros. Ahora mismo la forma de inyectar dinero en la economía es mediante el desborde de los mercados financieros. Cuanto más cerca estén los sectores de los mercados financieros, ahí vas a tener inflación de masa monetaria y cuanto más lejos estés vas a tener deflación de masa monetaria. Por eso estamos en una situación en donde se está creando masivamente miles de millones y sin embargo el IPC que coge productos de la economía real sigue tirando a la baja, una inflación muy pobre, porque claro, los consumidores de esos productos no ven nada de ese dinero, no les llega, están alejados de esa fuente, ¿vale? Hay un efecto primacía en la manera de introducir el dinero a la economía. Y luego hay un tercer factor de desigualdad, que es el desprecio que existe en el sistema actual al señoreaje público. El señoreaje es un concepto muy importante, para nosotros es muy importante y es un concepto de la historia jurídica legal de Occidente, ¿vale? Está definido el Banco Central Europeo de forma excesivamente restringida y pobre, que es en lo que ha quedado, que es en los pequeños beneficios que obtiene el Banco Central Europeo por ese programa de compra de activos y por producir billetes, etc. No, es mucho más que eso. El señoreaje es el mismo poder que tenemos de crear dinero y usarlo en nuestro propio bien, ¿vale? Por el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no podemos directamente producir dinero y dárselo al gasto público. Y tampoco los particulares pueden directamente acceder a la creación de dinero del Banco Central Europeo. El señoreaje ahora mismo, el poder de crear dinero, lo tiene la banca privada, porque es quien teclea el dinero que usamos. El dinero que usamos está registrado en los bancos privados y son ellos los que los teclean, tienen el poder de crearlo y tienen el poder incluso de comprarse cosas, comprarse activos, tecleando dinero simplemente en las cuentas de depósitos de sus clientes. Ese señoreaje lo hemos perdido y en mi opinión el artículo 123, y eso sé que es muy complicado y hay que llevarlo al mundo de la política, no se puede hacer en la revisión del Banco Central Europeo, el artículo 123 se tiene que reconvertir en un acuerdo político sobre el uso del señoreaje en la Unión Europea. Jesús, hay una pregunta que yo creo que tiene que ver con lo que has explicado. De Daniel Álvarez, dice, la ruptura social que refleja la encuesta financiera de familias 2017, supongo que es la que Susana ha explicado, ¿no descarta la actual política de desborde del Banco Central Europeo, al menos en el caso de las economías como la española? A ver, ¿en qué sentido? O sea, es que la encuesta no se... No, me imagino que viendo el resultado de esta encuesta, ¿no? Si la política, tal como yo entiendo esta pregunta, si la política del Banco Central Europeo del desborde, esto que hablabas tú, de dar mucho dinero a los bancos, ¿no? Para que alguna cosa llegue a los demás, ¿no? Si esto no lo descarta ya, la forma de distribución. Bueno, digamos... ha intentado mecanismos más directos porque se ha dado cuenta el Banco Central Europeo que todo es muy indirecto, todo es pasando excesivamente por los mercados financieros y hay dos mecanismos sobre todo que son como más directos, que son, os quieres tres. Uno, los teltros que ha citado Ernest Urtasun. Los teltros, que se siente muy orgulloso el Banco Central Europeo de ellos, es una forma de dar reservas a los bancos con cierto condicionamiento para que den crédito a familias y empresas. Entonces se preocupa porque efectivamente vayan un poco más directos hacia allá. Además, con la compra de bonos de los estados que podrían quebrar por la pandemia, al no dejarles quebrar y al no dejar que su prima de riesgo suba, etcétera, etcétera, como es el caso de España, permite que el gobierno de España pueda avalar a esas familias y esas pymes para acceder a esos créditos que pueden dar los bancos porque reciben teltros. Entonces, por esa doble vía, efectivamente está intentando que lleve como más directamente a
a las personas más particulares y a las pymes. Y hay otra tercera vía, que es que incluso compra directamente deuda de las empresas que lo emitan. Ya está haciendo eso. Dentro del, puede comprar deuda del Corte Inglés, por ejemplo, ha comprado obligaciones del Corte Inglés, etcétera, etcétera. Eso también intenta saltarse un poco el que anden por ahí en los bancos, mercados financieros, jugueteando y no se trasladen directamente a la economía real. Entonces sí es cierto que está intentando un poco dirigirlo por ahí. Vale, muy bien. Antes de... Bueno, yo creo que podemos pasar por ahora ya al tema de la generación de dinero y Susana, digamos, ya lo ha planteado, pero no sé si lo planteará también en qué rol pueden tener las criptomonedas y, bueno, es un debate, ¿no?, que se da y que la gente... Es un debate que en la calle se da mucho de gente que piensa, bueno, la criptomoneda viene a democratizar la generación de dinero. Y yo me gustaría un poco remontarme un poco a la historia antes de eso, porque bueno, los bancos centrales no han nacido desde los Estados-nación o lo que sea. Bueno, justamente nacen con los Estados-nación, pero antes no había Banco Central Europeo y cuando hay bancos comerciales que daban dinero y no había una institución que lo regulara eso, ¿no? Y entonces se crea un poco el Banco Central también. Entonces un poco mi pregunta es en dirección a qué posibilidades hay con estas criptomonedas de crear desajustes o mejorar lo que es, digamos, los mecanismos distributivos y el funcionamiento de la economía con la generación de dinero. Jonás, tú querías... Sí, sí, gracias. En mi opinión, el mundo de las criptomonedas es una vía para diluir la soberanía colectiva. El mundo de las criptomonedas no democratiza los sistemas financieros, en mi opinión, sino que profundiza o vuelve, como decías tú en términos históricos, al mundo en el que los bancos privados emitían exclusivamente ellos el dinero, en fin, los ingresos de señoreaje a los que hacía referencia Jesús, pues eran una parte muy, muy reducida del cobro, digamos, del papel para pagar impuestos, pero que era una cosa muy, muy reducida. Y el desideratum libertario, si me permitís, que encubre o engloba el discurso de que las criptomonedas o los nuevos activos digitales privados suponen una democratización, en mi opinión, es el vaciamiento de la soberanía y, por lo tanto, el vaciamiento de la democracia, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que prohibirlas, porque evidentemente están aquí para quedarse y lo que habrá que hacer es regularlas, y de hecho en el Parlamento ya hay varios reglamentos para regular algunos tipos de criptoactivos, pero como digo, si seguimos creyendo en la necesidad de gestionar los ciclos, por ejemplo, necesitamos una moneda pública de uso público con el cual poder incidir sobre la gestión de los ciclos, que en el mundo de en fin, infinidad de monedas, que era el mundo en el que existía antes de la creación de los bancos centrales, pues era un mundo absolutamente inestable, con crisis financieras aún más recurrentes que las actuales, sin seguros de depósitos, en fin, sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Público o institucional. Y en mi opinión hay una parte del mundo de los criptoactivos que replican el mundo del salvaje oeste, que aún vemos en las películas de los westerns, donde los bancos, ¿no?, de cada pueblo emiten su propio papel sin ningún respaldo institucional y sin seguros de depósitos, ni ningún otro instrumento, ni requerimientos de capital, ni requerimientos de liquidez, ni todo el aparataje regulatorio, que sin duda nunca es suficiente y siempre hay arbitraje, pero que al menos, en mi opinión, reduce la incidencia o la profundidad de las crisis de lo que ocurría antes, que justificó la creación del dinero público, ¿no? Dicho esto, los bancos privados en estos momentos, como decía Susana, claramente crean dinero digital. Todos los apuntes de nuestras cuentas corrientes, de nuestros créditos, de tal, todo eso es
creación monetaria de los bancos privados, y no hay más que ver la relación entre la base monetaria, que es la que define el Banco Central, y las M1, M2, M3, y ver cómo esa diferencia ha ido creciendo en los últimos años para constatar no solamente la creación de dinero digital por parte de los bancos, sino el incremento de su capacidad en la creación de dinero. Ahora bien, con todas las maldades de este sistema, que algunos intentamos aminorar, ¿no?, en nuestro trabajo legislativo, a veces con más éxito y otras veces con menos. Sin duda, una manera de eliminar esto es acabar con la banca fraccionaria, ¿no? Podemos convertirnos en austríacos, ¿no?, en economistas austríacos, iglesia en la que no milito, y acabar con la reserva fraccionaria de los bancos privados y volver al patrón oro, ¿no? O nos podemos inventar el patrón Bitcoin, que puede ser otra cosa similar, ¿no? Pero los problemas del patrón oro y de una banca que no sea fraccionaria lo vivimos en la crisis del 29 y en las políticas deflacionistas a las que nos llevaron no disponer de una moneda sobre la que hacer política monetaria. Por lo tanto, yo creo que en este debate se mezclan cosas que pueden tener una incidencia mucho más seria de la que nos imaginamos, ¿no? Y sin duda, como decía Susana también y Jesús, la política monetaria tiene una incidencia distributiva clarísima, como la regulación o como cualquier norma pública en la que operemos, ¿no? Ahora bien, es decir, aquí hay un trade-off, ¿no? Al menos debemos reconocer un trade-off que, por cierto, me recuerda un poco al trade-off de los halcones del norte sobre la política expansiva del Banco Central, ¿no? Es decir, aquí estamos cansados de escuchar a los alemanes y a otros, Ernest y yo, que los tipos de interés tan reducidos están reduciendo los márgenes bancarios a la mínima expresión, están poniendo una presión sobre los sistemas de pensiones privados de los países que tienen sistemas de capitalización, y que eso está conspirando también contra el crecimiento, ¿no? Y que, por lo tanto, hay un momento en el que la reducción de los tipos de interés podría estar empeorando en vez de beneficiar las capacidades de crecimiento, ¿no? Ese trade-off que teóricamente es cierto, hay que evaluar en qué situación nos estamos, y el BCE dice que no estamos en esa situación, pero obviamente los fondos de pensiones y los bancos dicen que sí estamos ahí. Y por otra parte, los efectos distributivos. Claro que tienen efectos distributivos y claro que la mayoría de ellos son muy negativos. Ahora bien, como dice el BCE, el BCE hizo un informe que obviamente es una evaluación de sí mismo, que pierde la independencia a la que hacía referencia a Susana, pero el BCE dice, simplemente por apuntarlo, que el efecto sobre el empleo de su política expansiva ha ayudado a que la desigualdad crezca menos de lo que hubiera crecido en ausencia de esa expansiva política monetaria, aunque los ricos estén beneficiando más que los que menos tienen, ¿no? Esto es discutible, ellos dicen hecho, pero yo no tengo datos para contrastarlo, ¿no? Esto hay que... yo no puedo contrastar eso, pero es el contraargumento, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta. Y con esto, vale. Sí, con esto ya termino. Estos efectos distributivos del sistema financiero o de la política monetaria tienen un corrector claro en la política fiscal y en los sistemas tributarios. Y en mi opinión, el problema grave, si no queremos acabar con la banca fraccionaria, volver al patrón oro o al patrón Bitcoin, que yo creo que no es un escenario deseable, lo que ha ocurrido es que los estados han perdido la soberanía, en este caso la soberanía tributaria. Entonces, ¿debiéramos perder la soberanía monetaria como la tributaria? No. Es decir, la monetaria hay que mantenerla y la tributaria hay que recuperarla, porque es el único instrumento para contrarrestar los efectos distributivos de la política monetaria. Y termino. Euro digital. Euro digital es una apuesta muy importante, que creo que es absolutamente necesaria también para poner un poco de orden en el mundo de los criptoactivos y mantener la soberanía pública del dinero y no democratizarla en un desideratum libertario que vacía la soberanía.
Y el euro digital nos abre un espacio también de reforma del sistema financiero muy, muy profundo, con interrogantes que aún no tenemos respuestas, pero que tenemos que tenerlas en muy poco tiempo, porque el euro digital va a estar aquí en 2025 o muy poco más. Perdonad. Vale. Jesús, creo que quieres intervenir. Añadir y así a partir de ahora intentamos hacer intervenciones cortas y muy Neus, cortas. si hay alguna pregunta más. Disculparme, pero se me han juntado varios temas y... Las criptos, que son activos especulativos donde hay mucha inflación de mercados financieros ahí metidas, van a traer una cosa buena, que son las monedas digitales públicas que cita Jonás. Eso está muy avanzado en muchos bancos centrales, van a salir antes o después, aunque ahora se definan como un simple complemento del efectivo, y salgan muy disminuidas, digamos, en capacidad de masa monetaria o en grandes transacciones, va a ser para transacciones pequeñitas, pero crean una infraestructura, cuidado, que modifica totalmente el sistema monetario a largo plazo. Porque ahora resulta que nosotros vamos a poder abrir cuentas en el Banco Central Europeo. Es muy importante saber que en el sistema actual el dinero se registra en bancos privados y eso crea unas situaciones pues muy peligrosas, entre ellas la pérdida del señoreaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que tenemos que apoyar, en mi opinión, como esto sí entra dentro de lo que se puede proponer al Banco Central Europeo en este proceso de revisión, que afiance el apoyo al dinero digital público. No, en la línea, a ver, yo creo que evidentemente, lo digo para que la gente que nos escucha, yo creo que hay que diferenciar lo que son iniciativas de medios de pago de lo que son la voluntad de tener criptodivisas que generan la confianza fiduciaria por sí mismas, ¿no? Yo creo que son cosas distintas, igual que las monedas sociales, que son otra cosa completamente distinta. Pero si hablamos de lo que son las criptomonedas con voluntad de ser una divisa, coincido plenamente con Jonás y con Jesús. Y aquí, para apuntar también lo que decía ahora, pues yo creo que el gran interrogante que nadie sabe resolvernos con la creación de las monedas digitales públicas es qué ocurre con los depósitos, ¿no? Para responder un poco a lo que planteabas ahora, ¿no? Los grandes amenazados son los depósitos. A partir del momento que tú puedes tener efectivo en digital, ¿para qué te sirve un depósito, ¿no? O en cualquier caso, si ya tienes un depósito en el Banco Central Europeo, ¿para qué lo vas a tener en la banca privada, ¿no? Digamos. Yo creo que tiene razón Jesús, que ahí se va a abrir un debate importante que va a cambiar bastante cómo funciona el sistema financiero privado, ¿no? Y de hecho, cuando tuvimos tuvimos un debate en una visita que hicimos al Banco Central Europeo sobre el futuro euro virtual, los responsables del Banco Central Europeo no sabían explicarnos muy bien cuál era el sentido de los depósitos en un nuevo mundo en el cual había euros virtuales, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a haber un gran debate, ¿no? Susana, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho lo que estáis diciendo todos. Son matices, pero es importante hacerlos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante sobre lo que ha dicho Jonás, que yo coincido, ¿eh? O sea, el tema es que no creo que tengamos que elegir entre volver al patrón oro, cosa que para mí es totalmente indeseable. O sea, cuando hablé de que se rompió el patrón oro a causa de la guerra de Vietnam, no era por defenderlo en absoluto, ¿eh? O sea, era simplemente una apreciación que es que fue así. Pero vamos, que no creo que haya que elegir entre volver al patrón oro y dejar las cosas como están. Creo que efectivamente justo lo que acaba de decir Ernest es totalmente cierto. O sea, ¿por qué tenemos que tener un sistema de 2 pisos en el que tenemos el Banco Central, después tenemos a los bancos y los bancos después nosotros hacemos los depósitos en los bancos y los bancos en el Banco Central y después hay que liquidar en el mercado mayorista las transacciones? O sea, todo eso no ha cambiado gracias a Internet, cosa que en todos los sectores se han visto afectados por la emergencia de Internet. Sin embargo, este sistema totalmente digital no ha cambiado en absoluto su funcionamiento, y eso yo en gran medida
creo que es por lo que decía Jesús Manuel al principio, que es el gran desconocimiento que hay y el hecho de que está todo regulado. Entonces, yo creo que sí que hay un hueco para entrar, digamos, para tener, primero, yo creo que necesitamos monedas complementarias. O sea, no creo que haya, el plan B de Varoufakis era una buena idea, era una forma de equilibrar desequilibrios de balanza de pagos en una zona monetaria única, que la única otra vía es la deflación. Y eso es lo que al final ocurrió, la deflación dolorosísima para todos los agentes económicos no bancarios, claro, incluso para los bancarios. Entonces, yo creo que eso es necesario. Y luego, además, bueno, pues metidas, digamos, digamos dentro del sistema actual, o sea, haciéndolas convivir con la moneda convencional, pues creo que tienen sentido. No se trata de generar esas bolsas totalmente desreguladas al margen, que además, por lo tanto, además por otro lado no se pueden parar, ¿eh? O sea que esto es una realidad con la que hay que aprender a vivir. Otra cosa es que tengan relevancia en la economía real, y yo creo que la relevancia en la economía real la tendrán siempre que el Banco Central y el sistema bancario no evolucione. Si no evoluciona, pues a lo mejor ese tipo de oportunidades que ofrecen ese tipo de criptoactivos se materializarán mucho más que si nuestro sistema financiero y monetario se adapta aprovechando esas posibilidades. Y para mí el objetivo es claro, es añadir fórmulas de financiación que no sean solo el crédito bancario. ¿Por qué tienen que tener los bancos la exclusiva de crear el dinero? ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón. O sea, ¿por qué no generamos mecanismos de financiación que, digamos, armonizados con la moneda convencional y con las instituciones, pero que permitan que otro tipo de actores también creen dinero, digamos, de acuerdo a las regulaciones y a lo que se pueda establecer como criterio para que eso sea estable, etcétera, pero o sea, afectaría enormemente al precio, sin duda, y afectaría enormemente a las cuestiones distributivas que hemos hablado antes. Bueno, por lo menos ese es mi punto de vista. Jonás, ¿quiere responder? Estamos llegando un poco al final. Yo quiero también aportar aquí algo. Yo creo que la gente normalmente piensa en el dinero también como ¿para qué me sirve para la economía productiva? ¿Para qué sirve para el cambio climático? ¿No? Hay dinero, ¿qué hacemos para los objetivos sociales? Y volviendo al tema de la generación de dinero, ¿quién lo genera? Un poco el rol de fuera de la banca comercial, no diría banca pública, pero digamos la capacidad de las instituciones públicas para generar crédito a la sociedad para ir a los objetivos que nos podamos marcar, ¿no? Y que no dependa tanto de los circuitos financieros. No sé si es relevante para vosotros esto en este debate, pero bueno, también para meterlo ahí si alguien quiere coger el guante. Jonás. Sí, vamos, yo creo que vamos, un asunto son las monedas sociales a las que hacía referencia Ernest antes, y creo que nos está siguiendo alguna persona, creí entender al inicio, que está en proyectos, ¿no? de monedas sociales, de mejora del comercio local y este tipo de instrumentos, que yo creo que eso es un tema aparte, ¿no? Ahora bien, yo no conozco ninguna sociedad que haya convivido con monedas paralelas o con monedas complementarias y que aquello, en fin, no haya acabado mal. Porque, como decir, desde la época de los romanos, ¿no? Sabemos que la moneda mala sustituye a la buena. Es decir, ¿Argentina no sería un ejemplo con dólares y pesos un poco? Sí, un ejemplo de lo que no deberíamos hacer, ¿no? Entonces, o Ecuador, que está absolutamente dolarizada y no tiene política monetaria, ¿no? Y cuando suban los tipos de interés en la Reserva Federal, ahí se van a ir al agujero otra vez, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué tienen dólares también? O sea, hablamos del patrón oro, pero no hablamos de todo el tema del petróleo. Sí. Yo creo que será un tema también, ¿quién tiene el poder de tener una moneda fuerte para decidir un poco el rumbo también, un poco? Que creo que la criptomoneda viene también a contar, o sea, creo que el debate de la criptomoneda hay que situarlo también en quién tiene el poder de generar este poder monetario, digamos, ¿no? O sea, situarlo ahí.
Sí, entonces concluyo con el asunto de la doble moneda de la propuesta de Varoufakis, que en mi opinión aquello no iba a ningún sitio, ¿no? Y que lo que debería haber ocurrido entonces para evitar la estrategia deflacionaria es lo que Europa está haciendo ahora, ¿no? Es decir, que lo hubiéramos podido hacer entonces para evitar la estrategia deflacionaria a la que nos condenó el modelo de unión monetaria más similar a un tipo de cambio fijo que a una auténtica unión económica. Y de hecho, la creación del MEDE o la revisión de las reglas fiscales del Two-Pack, del Six-Pack, del Tratado de Gobernanza Fiscal, todo el aparataje creado en la crisis de 2010-2012 alejaron a la unión monetaria de una auténtica unión económica y la acercaron a un modelo de tipo de cambio fijo, centrada en la supervisión de las cuentas corrientes, en los efectos de presupuestarios sobre las cuentas corrientes y en la creación de un prestamista de última instancia, que no fuese un banco central, sino una institución multilateral como el MEDE, replicando al FMI a cambio de condicionalidades estrictas. Yo creo que ahí los europeos nos equivocamos radicalmente, o quienes tuvieron la mayoría para avanzar en esa línea, nos equivocamos radicalmente en la estrategia que había que seguir. Yo creo que ahora hemos acertado, veremos a ver hasta qué punto la mantenemos o si somos capaces de aumentarla. Pero las estrategias de introducir monedas paralelas, yo creo que no era salida alguna entonces, ni lo será. Dicho esto, la creación de dinero en estos momentos, es decir, la hacen más instituciones que los bancos. Y de hecho hay una serie de fintechs o de plataformas digitales, de servicios de billeteras electrónicas que ya están funcionando y que ya están creando dinero. Y un día va a haber una corrida bancaria en PayPal y la gente que tiene ahí sus dineros en esos bolsillos sin regular y sin supervisión se van a acordar del seguro de depósitos que no tienen. ¿Qué podemos hacer para, en mi opinión, por dónde debería ir la reforma? Pues yo creo que, como decía Jesús y Ernest, el euro digital, el euro público digital es un elemento que cambia o que puede cambiar dramáticamente el sector financiero como lo conocemos hoy en día. Porque aún a pesar de que el Banco Central decida limitar el dinero disponible para los ciudadanos individuales en las cuentas corrientes del Banco Central y por lo tanto mantener algo de alivio en depósitos para el sector bancario, eso, una vez creada la estructura, como decíais, eso está susceptible a cambios. Y el día que haya una crisis bancaria profunda y esté en la mano de un ministro de Economía o de un supervisor del Banco Central elevar el máximo de 1.000 o 2.000 a 20.000, pues veremos a ver qué es lo que hace. Y dependiendo de lo que haga, yo creo que es decir, no hacerlo, no elevarlo es una amenaza no creíble. Y por lo tanto, el mundo bancario, tal y como lo conocemos hoy, pues se enfrenta a un mundo muy distinto, como también se enfrentan los bancos centrales, porque claro, con los depósitos que capten, sean muchos o pocos, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Los van a tener ahí almacenados? ¿Los van a prestar? ¿Van a prestar también a los ciudadanos o a los bancos comerciales? Yo creo que se abre un debate sobre el propio papel de los bancos centrales muy amplio, ¿no? Y por otra parte, junto con el dinero público digital, es decir, los bancos ya están sufriendo, podríamos decir, una desintermediación muy severa, ¿no? Es decir, todas las, no solamente las fintechs, que quizás sea lo que menos les preocupa a los bancos, sino las big, ¿no? Las big four, las big techs, ¿no? Los GAFA y todas estas instituciones y otras muchas que están entrando en la cadena de valor de la actividad bancaria, captando aquellos segmentos con mayor valor añadido y además teniendo más información sobre el cliente de la que jamás podrá tener nunca un banco en virtud de toda la economía de datos que se está desarrollando, va a alterar el mundo bancario, o sea, de una manera absoluta, ¿no? Yo realmente no, es decir, es un debate muy amplio que yo no sé a dónde vamos, ¿no? Pero claramente el cambio está en marcha y en mi opinión lo que hay que hacer en este cambio es no buscar falsos ídolos, podríamos decir, que nos lleven a un mundo peor, que es posible un mundo peor, porque un mundo peor fue posible antes de los
antes de los bancos centrales y antes de los seguros de depósitos y todo esto, ¿no? Entonces, que atinemos bien en el camino, que no es sencillo ni vamos, al menos para mí no es nada sencillo. Susana. Bueno, por alusiones, simplemente no quiero aquí convertirme, hacer el papel de la defensora de las criptomonedas, porque para nada. O sea, todo lo contrario. Yo defiendo que el dinero tiene un fin público, que es un contrato social, una parte muy importante del contrato social y que debe ser, bueno, debe ser una parte muy, muy cuidada de cómo nos relacionamos en la parte económica y de intercambio de valor, ¿no? Entonces, no quiero en absoluto hacer, ahora mismo hacer ese papel de defensa a ultranza de una tecnología que al final es la tecnología de cadena de bloques bueno, que realmente creo que es mucho más importante el trasfondo social del dinero que esto, ¿no? Entonces, lo que sí veo es que curiosamente este tipo de tecnología está haciendo que los bancos centrales cambien de postura en algunas cuestiones que creo que deberían haber cambiado antes y que se abran mucho más a nuevas posibilidades. A mí realmente lo que me parece importante es que los aspectos distributivos y la capacidad de la ciudadanía de elegir cómo quiere definir económicamente su futuro, creo que esto tiene mucho que ver con el dinero y creo que ahora mismo tenemos un sistema en el cual hay un imperativo de crecimiento económico en gran medida impulsado desde el sistema financiero, que con este mecanismo de creación monetaria mediante la deuda, que eso, por más que todos los tratados europeos estén buscando la protección de los consumidores, y lo que no nos protegen es de que estemos obligados a embarcarnos en esa dinámica a la fuerza. Y creo que este tipo de movimientos deberían servir para ayudar a que la gente sea más capaz, para que el sistema democrático el sistema monetario sea mucho más democrático desde mi punto de vista y que responda más a los intereses de la ciudadanía, en gran medida pues a través del Parlamento Europeo, por supuesto, y a través de nuestros gobiernos, pero también directamente, es decir, con posibilidades de financiar la economía real, la economía sostenible, la economía las posibilidades que se pueden llegar a producir y que no se producen, ¿no? Entonces, por falta de monedas que se adapten a estos nuevos circuitos económicos. Esto es un poco lo que yo querría simplemente destacar, pero coincido que es un debate enorme y que, bueno, aquí estamos abriendo solamente algunas ideas para que después la gente pueda explorar más, y hay mucho donde explorar también. Estamos ya, son las 7:45, entonces el chat no ha sido muy activo, ¿no, Neus? Creo que o he resuelto todas las dudas o... Sí, hoy han dejado hablar. Porque hay muchos panelistas hoy también, ¿eh? El otro día solo habían menos. Y bueno, sí, pero bueno, Sí, se ha contestado, bueno. Y quizás que han contestado lo que los participantes querían preguntar, ¿no? También, no sé. Sí. Bueno, yo para un poco, yo creo que Jonás y Susana han hecho unas intervenciones ya, digamos que yo creo que me gustaría dejar a Jesús y Ernest si quieren hacer aquí una última intervención cortita también sobre todo este tema o sobre cualquier tema sobre la democratización del BCE. No, simplemente reafirmarme que quizá el camino más interesante se abre con la moneda digital pública, que aunque va a empezar siendo algo para comprar el periódico, el pan y tal, pero crea una infraestructura que puede dar muchísimo juego. Y hay que considerar la moneda digital pública abre un escenario geopolítico también, porque las grandes potencias van a tener su moneda digital pública y pueden entrar en luchas mundiales por quedarse con otros países, y decir, ahora yo mi moneda digital pública la voy a llevar a África, la voy a llevar a América del Sur, por ejemplo. En fin, entonces
Simplemente al público que hace las peticiones al Banco Central Europeo, yo creo que puede reforzar el propio proyecto que tiene el Banco Central Europeo apoyándolo sobre moneda digital pública. Bien, no, yo para terminar me parece que una idea importante, y además Jonás lo ha explicado estupendamente, me parece que lo que no podemos renunciar es a la soberanía monetaria, ¿no? y a un instrumento que es fundamental de política económica, ya que el dinero sea un bien público de gestión compartida. Después, a partir de aquí, evidentemente, hay toda una serie de reformas del sistema financiero que van a generar, empezando por el euro digital, y de democratización del uso del dinero y de que los efectos redistributivos que tiene, del papel de la política monetaria en el cambio climático, etcétera, etcétera, que necesitamos afrontar, desde luego, ¿no? Pero siempre entendiendo el dinero como un bien público y algo que forma parte de la soberanía de los países y en nuestro caso de Europa, ¿no? Yo creo que esa idea es importante. Muy bien. Jonás, venga, dale. No, vamos, simplemente agradeceros este rato, me lo he pasado muy bien, creo que ha cumplido su función, al menos para mí. Vamos, yo tampoco quería parecer como el gran enemigo de los criptoactivos, aunque me he asumido ese papel, ¿no? Yo creo que juegan un papel en innovar, en encontrar vías adicionales de financiación. Yo creo que no debemos confundir la creación de dinero con vías adicionales de financiación no bancaria, que también que son dos cosas distintas. Ahora bien, entendiendo que este mundo está aquí, que se va a quedar, que necesitamos una regulación en la que estamos trabajando. Por otra parte, yo no simpatizo mucho, como habréis visto, en una confianza, ¿no? de que este tipo de instrumentos sean una vía para mejorar la capacidad de las personas para definir cómo quieren tener la relación con el sector financiero y tal, porque en mi opinión esa individualización al final de las percepciones personales sobre su propia vida inciden o de alguna manera reducen, y aquí me voy a poner muy socialdemócrata, en erosionar aún más la conciencia de clase o la acción colectiva, la soberanía. Es decir, que son cosas que a veces se pierden un poco en este mundo, ¿no? En este debate tecnológico actual, donde todos nos creemos empoderados a muchas cosas y al final nos damos cuenta de que no estamos empoderados en nada y que la única manera de empoderarnos es, ¿no? la acción conjunta, y yo creo que está muy bien las asociaciones y los partidos y los sindicatos, en fin, todas estas cosas, y que, como digo, son una parte importante que están aquí, que hay que regular y que tendrán su desarrollo, pero como decía Ernest, la soberanía es muy importante, ¿no? Y que ciertos sueños de liberación individual, por así decirlo, como socialdemócrata digo, creo que no van en la dirección de mejorar la recuperación del poder, que eso es otra, ¿no? El take back control que usaron los brexiteros y que todos deberíamos usar para defender a la Unión, para defender el euro digital, para defender la recuperación de la soberanía tributaria y otra serie de cosas que se exceden, ¿no? Que salen del marco de este debate. Así que muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Ha sido súper informativo y muy interesante para mí. Y nada más. Gracias a todos, Susana, Jesús, porque habéis aportado esta visión más alternativa, por decir de alguna forma, y a Ernest y a Jonás, porque seguro que su tiempo es oro. Y a David, evidentemente. A David, porque lo ha hecho muy bien, David. Deciros antes de marchar que os invitamos, repito, os invitamos a que os registréis a la asamblea. Está pensada para cualquier persona, no está pensada para expertos. Esto lo queremos repetir muchas veces y vais a encontrar un ambiente ameno, acompañado de otros ciudadanos como vosotros y con facilitadores y con una guía de expertos. Susana va a estar allí, David va a estar allí y unos cuantos facilitadores más, todos os van a ayudar. O sea que aquí, por favor, que nadie se corte porque está hecho para todos. Y también invitaros el martes de la semana que viene, día 1 de junio, a la misma hora de hoy, a las 6, va a haber el cuarto webinar con el título ¿Qué podría hacer el Banco Central Europeo en la transición a un modelo económico sostenible? Precisamente. O sea que aquí estaremos.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.